¿Alguna vez alguien te insinuó que vivir después de los 80 sería más una resistencia silenciosa que una etapa plena? Casi nadie lo dice en voz alta, pero muchos lo sienten en lo más profundo. La verdad es que llegar a esta edad no siempre trae consigo sabiduría serena o tardes tranquilas, llenas de paz. A veces viene acompañado de una sensación extraña en las piernas, de pensamientos que jamás imaginaste tener, de momentos de silencio que no son descanso, sino vacío. Tú que has llegado tan lejos, que has trabajado, amado, luchado y construido tanto, empiezas a notar cómo el mundo se transforma a tu alrededor de una forma difícil de explicar, a menos que la estés viviendo tú mismo. El reflejo en el espejo puede no cambiar durante años, pero la energía, la memoria y la independencia se van deshilachando poco a poco, como una tela antigua que ya no resiste los tirones del tiempo. Lo que rara vez aparece en los folletos de jubilación o en los discursos optimistas sobre la vejez es esta verdad silenciosa. Envejecer también pone a prueba el alma. No solo es el cuerpo el que cambia, también lo hace la mente, el ánimo, las emociones más profundas. Este video no está aquí para asustarte. Está aquí para ponerle nombre a eso que tantas personas mayores sienten, pero pocas se atreven a decir. Porque cuando le das nombre a una emoción, ya no te controla. Se trata de estar preparado, no de tener miedo. Vamos a hablar de 7 realidades que no suelen contarse, pero que tú mereces conocer. Porque cuando estás informado, no eres débil, eres fuerte, y eso marca toda la diferencia. Comencemos por una de las más duras, el círculo de personas que se reduce. Cuando llegas a los 80, el teléfono ya no suena como antes. No porque la gente haya dejado de quererte, sino porque muchos de los que solían llamarte ya no están. Amigos que partieron, vecinos que se mudaron a residencias, familiares atrapados en sus propios ritmos de vida. La ausencia se vuelve parte de la rutina, pero no por eso deja de doler. Ya no hay almuerzos fijos cada semana, ni esa voz cálida que te llamaba cada domingo. Y lo más impactante es que nadie llena ese espacio. Los de tu generación se están yendo y los más jóvenes, aunque te visiten, no entienden del todo lo que llevas dentro. Esto no solo cambia tu agenda, cambia tu alma. La soledad no es simplemente estar sin compañía, es sentirse invisible. Es levantarse un día y darse cuenta de que ya casi nadie conoce tu historia completa. Que pocos recuerdan tus mejores años, tus logros, tus batallas. Y cuando esas conexiones se desvanecen, también puede desvanecerse una parte de quién eres. Te preguntas si aún importas, si alguien notaría tu ausencia. Por eso es tan esencial enfrentar esta verdad con coraje. Tu círculo social cambiará, quizás más rápido de lo que imaginas. Pero aquí está lo valioso. Puedes sembrar nuevos lazos. Muchas personas mayores descubren el valor de ofrecerse como voluntarios, no solo para sentirse útiles, sino para volver a sentirse parte de algo. Otros encuentran consuelo en rutinas sencillas, como saludar siempre al mismo cajero o unirse a un club de lectura en la biblioteca local. No se trata de reemplazar lo que perdiste, sino de no permitir que el silencio te consuma. Si estás sintiendo ese vacío, esa tristeza de voces que ya no están, no estás solo. Reconocerlo ya es el primer paso hacia una nueva conexión. Tu historia aún no ha terminado. Alguien en algún lugar necesita escucharla. Pasemos ahora a otra verdad que se instala sin avisar. La rebelión silenciosa del cuerpo. A los 80, tu cuerpo no solo envejece, también empieza a negociar. Hay días en que todo parece funcionar bien y otros en los que simplemente algo falla. Una rodilla duele sin razón
El apetito desaparece sin explicación. El sueño llega en horarios que antes ni imaginabas. Lo más desconcertante no es la decadencia, es la irregularidad. Una noche duermes 8 horas sin interrupción y la siguiente te despiertas a las 3 de la madrugada sin poder volver a conciliar el sueño. Alimentos que antes eran inofensivos ahora provocan molestias inesperadas. Tu digestión, tu energía, tu ritmo cambian sin previo aviso. Este vaivén corporal desconcierta. Te hace sentir que has perdido el control sobre algo que siempre diste por hecho. Y eso no solo afecta al cuerpo, también al ánimo. Sientes que debes estar alerta incluso para cosas simples como sentarte, levantarte o salir a caminar. Pero entender que este comportamiento errático forma parte del proceso puede ayudarte a tener más paciencia contigo mismo. Tu cuerpo está hablando, está pidiendo nuevas formas de cuidado. Escucharlo con respeto, sin exigirle lo que ya no puede dar, es una forma poderosa de recuperar la paz. Porque incluso en medio de esas transformaciones, todavía puedes vivir con dignidad, con conexión, con alegría. Es como si tu cuerpo hubiera empezado a cambiar las reglas sin previo aviso, como si jugara un nuevo juego en el que tú ya no sabes muy bien cuáles son las instrucciones. Esa falta de previsibilidad puede hacerte sentir traicionado por el mismo cuerpo en el que habitaste toda tu vida. Comienzas a preguntarte si esto es parte de una nueva normalidad o simplemente una mala racha. Te cuestionas si deberías consultar a un médico o simplemente esperar a que pase. Ese no saber desgasta, agota más que la propia molestia física. No se trata solo del dolor, sino del peso emocional que trae sentirse inestable dentro de tu propia piel. Y sin embargo, la mayoría de las personas a tu alrededor no lo nota, sobre todo los más jóvenes. Desde fuera, pareces estar bien. Aún caminas, aún haces tus tareas, incluso sueltas alguna broma de vez en cuando. Pero ellos no ven la energía que se esconde detrás de cada pequeño esfuerzo. No ven cómo reorganizas tu día en torno a las pocas horas en que te sientes más fuerte. Cómo evitas ciertas comidas solo para no lidiar con molestias más tarde. Cómo te sientas no por descanso, sino porque estar de pie hace que tus piernas tiemblen. Lo más difícil es que este desgaste no se detiene y tampoco sigue un patrón predecible. Hay días en los que te sientes con vitalidad renovada y eso te llena de esperanza. Y hay otros en los que te sientes más frágil que nunca y esa misma esperanza se disuelve. Esto no es debilidad, es el cuerpo haciendo lo que puede para seguir funcionando. Tú sigues siendo tú, pero ahora necesitas escucharte con más atención, moverte con más suavidad y descansar más a menudo. Y en medio de todo esto, hay gestos simples que ayudan. Beber agua tibia al despertar, hacer tus actividades principales por la mañana, estirarte con cuidado antes de dormir, salir al sol, aunque sea unos minutos. Estos hábitos son pequeños recordatorios de que sigues presente, de que aún estás del mismo lado de tu cuerpo, que no te has rendido, solo estás aprendiendo a adaptarte. Y esa es la verdadera fortaleza de envejecer con dignidad. No se trata de resistirse al cambio, sino de aprender a fluir con él. Si sigues viendo este video y estas palabras resuenan contigo, déjame saberlo comentando el número 2 abajo. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido útil e inspirador para ti. Sigamos adelante. Llegamos a otra verdad que, aunque repetida, nunca deja de doler. El círculo de personas cercanas se reduce. Después de los 80, muchas veces este cambio ocurre sin ruido, poco a poco. Otras veces todo cambia de golpe.
Personas con las que hablabas cada semana dejan de contestar. Vecinos con los que compartías café ya no están. Incluso tu propia familia, aquella que en otro tiempo parecía necesitarte para todo, ahora parece absorbida por sus propias rutinas. No es que no te quieran, es que la vida cambia. Tus hijos ahora son abuelos. Sus días se llenan de compromisos, trabajo, nietos, cansancio, preocupaciones. Y aunque su cariño sigue ahí, las llamadas se hacen más esporádicas, las visitas son más breves, y esa sensación de pertenencia se va desdibujando. Al principio uno se repite que es temporal, que este mes están más ocupados, pero los meses se alargan. Los cumpleaños llegan con solo un mensaje rápido, los feriados se vuelven silenciosos, y te descubres recordando más de lo que vives, aferrándote a memorias, porque construir nuevas se ha vuelto más difícil. También hay otro factor, los cambios físicos y sociales del envejecimiento. Tal vez ya no conduces de noche. Tal vez te cuesta más seguir conversaciones en lugares ruidosos. Quizás vestirte y salir para un encuentro social requiere el triple de esfuerzo que antes. Y aunque deseas participar, empiezas a dudar. Lo piensas, lo pesas y muchas veces decides que no vale la pena. Ese cálculo constante crea un ciclo silencioso. Cuanto menos te conectas, más invisible te sientes. Y cuanto más invisible te percibes, más fácil es para los demás olvidarse de ti. No es con mala intención, pero es real y duele. Una mujer llamada Sandra, de 84 años, compartió algo que resume esto con claridad. Lo más solitario de su día no era estar sola, era darse cuenta de que nadie esperaba su llamada, que nadie notaría si no aparecía. Y cuando faltaba a una actividad en el centro comunitario, nadie le preguntaba qué había pasado. Esa es una soledad que no se cura solo con compañía, sino con conexión. Pero aquí viene lo importante. Tener un círculo más pequeño no significa que tu vida se esté apagando. No necesitas una multitud para sentirte acompañado. A veces, 1 o 2 lazos profundos son más que suficientes. Una conversación significativa, un encuentro semanal, una carta escrita a mano. Eso puede ser el punto de apoyo que te recuerde que sigues siendo visto, escuchado y valorado. A veces, lo único que uno necesita es a alguien con quien reír o simplemente alguien con quien compartir un silencio cómodo. No hacen falta grandes multitudes ni conversaciones perfectas. Basta con un gesto sencillo, una compañía sincera. Eso puede significar extender la mano, incluso cuando el instinto te dice que te quedes quieto. Puede ser escribir una carta en lugar de esperar que suene el teléfono. Decir que sí a la invitación de un vecino, aunque en el fondo preferirías quedarte en casa en pijama. También puede ser ofrecer tu presencia allí donde haga falta. Hay algo profundamente sanador en ser mentor de alguien más joven, en escuchar y ser escuchado, en dar tiempo a cambio de conexión real. Compartir tus historias no es solo recordar el pasado, es sembrar sabiduría en alguien que aún está formando su camino. Quizás sientas que nadie presta atención, pero alguien lo hace. Y tus experiencias, esas que llevas contigo como cicatrices y trofeos, pueden ser exactamente lo que otro necesita para no rendirse. Envejecer no significa desaparecer. No significa volverse irrelevante. Pero mantenerse visible exige intención, exige coraje. Y empieza por recordar que, aunque tu círculo social pueda haberse reducido, tu valor permanece intacto. Tu voz, tu historia, tu presencia siguen siendo necesarias. Existe una carga silenciosa que casi nadie menciona, pero que pesa más que muchas otras, la de sobrevivir a los que amas. Después de los 80, esto no es una posibilidad remota, se convierte en una constante.
No es solo decir adiós una vez, es decirlo una y otra vez. Es despedirte de amigos que crecieron contigo, de hermanos que compartieron tus primeras memorias, incluso del compañero de vida con quien pensaste envejecer. No es solo la pérdida física, es el peso de seguir caminando, llevando recuerdos que ya nadie más comparte. Te descubres siendo el último que se ríe de una anécdota de hace décadas, el único que recuerda por qué la puerta del garaje tiene una abolladura, y ya no hay nadie para decir «te acuerdas» y recibir esa mirada, cómplice de quien vivió contigo ese momento. Esa soledad tiene otro sabor. No es solamente la ausencia de conversación, es la ausencia de testigos, es darte cuenta de que nadie más conoce tu historia como tú, que el reparto de tu vida se ha ido reduciendo y ahora estás sobre el escenario con menos rostros familiares, en la audiencia. Y en medio de todo eso puede aparecer una culpa que no nace de un error, sino de haber quedado, de seguir aquí cuando otros ya no están. Te asaltan preguntas sin respuesta, repasas decisiones pasadas, te preguntas qué habría pasado si hubieras llamado aquel día, y ese dolor no se va, solo se transforma. Un hombre llamado Roberto, de 87 años, decía que lo más duro de envejecer no eran las rodillas que crujían o la vista que se nublaba, era la segunda taza de café que preparaba por costumbre, o el momento en que escuchaba la voz de su esposa en su mente respondiéndole a una pregunta que nunca llegaba a hacer en voz alta. Pero hay algo de lo que se habla poco. Hay fortaleza en ser el que recuerda. Hay valor en levantarse en una casa más vacía y aún así decidir seguir adelante. Hay belleza en contar las historias de quienes se han ido, en mantenerlos vivos a través de tu voz, de tus palabras, de tu memoria. Porque cada vez que compartes lo que viviste con ellos, les das otra oportunidad de ser recordados. Si has llegado hasta aquí y estas reflexiones te han tocado, comenta el número 4 abajo para que sepa que sigues conmigo. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Tu presencia y apoyo nos permiten seguir creando contenido que realmente importa. Sigamos caminando. Algo muy peculiar ocurre después de los 80. Incluso si todavía tienes claridad mental, tomas tus propias decisiones y eres plenamente capaz de cuidarte. De pronto, el mundo empieza a tratarte como si ya no lo fueras. Tu libertad personal empieza a encogerse, no de golpe, sino en gestos sutiles. Quizás tus hijos insisten en llevarte a todos lados, aunque tú te sientas perfectamente capaz de conducir. Empiezan a opinar sobre lo que comes, sobre tus horarios de sueño, sobre cómo tomas tus medicinas. No lo hacen por mal, lo hacen desde el amor, desde la preocupación, pero sin darse cuenta, empiezan a colocarte en una posición de dependencia que no has pedido. Es entonces cuando la frustración se instala, porque tú conoces tus límites mejor que nadie. Has vivido lo suficiente como para saber qué funciona y qué no, pero sientes que el mundo empieza a tomar decisiones por ti, como si la vejez cancelara todos los años en que fuiste tú quien guiaba, quien decidía. Incluso en las conversaciones notas cómo tu opinión pierde peso, como si ya no se esperara tanto de ti, aunque aún tengas mucho por decir. Una mujer llamada Joyce, de 84 años, compartió que su hija había empezado a organizar cada parte de su día, desde las caminatas matutinas hasta los programas que veía por la noche. Lo hacía con cariño, con la intención de cuidarla. Pero Joyce sentía que su independencia se estaba borrando poco a poco. No porque no pudiera hacer las cosas por sí misma, sino porque los demás habían empezado a asumir que ya no podía. Y esa es una de las batallas más silenciosas del envejecimiento. Seguir demostrando con cada pequeño acto que tu voz todavía cuenta,
que tu capacidad de decidir sigue viva, que sigues siendo tú. Hay una lucha silenciosa que muchas personas mayores enfrentan todos los días, la de conservar su autonomía en un mundo que, aunque actúa con buenas intenciones, no siempre escucha. No se trata de obstinación, se trata de dignidad, de seguir teniendo voz, de ser consultado, no dirigido. Y aquí viene lo esencial. Poner límites a esta edad no es egoísmo, es autocuidado. Puedes decir, agradezco tu ayuda, pero prefiero hacerlo yo mismo. Puedes expresar cuando algo te incomoda o te hace sentir minimizado. Al principio, quienes te rodean pueden sorprenderse, pero con el tiempo aprenderán a respetarte más por ello. Porque cuanto más defiendes tu independencia, más te mantienes conectado con el mundo de forma activa y significativa. Cada elección, por pequeña que parezca, qué comer, a quién visitar, cómo organizar tu día, no es solo una preferencia, es una forma de afirmar quién eres. Y no importa cuántos años tengas, tu identidad merece espacio. Cada decisión consciente que tomas es una afirmación de que aún estás aquí, aún tienes voz, aún importas. Una de las cargas más profundas que llegan después de los 80 no tiene que ver con el cuerpo, sino con el corazón. No es el dolor físico. Lo que más desgasta es la pérdida emocional. Personas que llenaban tus días, que respondían tus llamadas, que compartían contigo vacaciones, risas y secretos, empiezan a desaparecer. Amigos de toda la vida, hermanos, incluso tu pareja de tantos años. Y lo que queda no es solo el vacío, es una especie de silencio que se cuela en cada rincón de tus rutinas. La tristeza ya no llega en oleadas como antes, ahora aparece de forma callada. Te despiertas y notas que ya no hay nadie con quien compartir esa anécdota de hace 40 años. Nadie que recuerde tus veintitantos con nitidez. Nadie que entienda tus bromas internas como solían hacerlo. Esa soledad no hace ruido, pero siempre está ahí, como una radio antigua encendida en volumen bajo. Para muchos, este tipo de dolor se convierte en un peso constante, como si el mundo siguiera avanzando sin pausa mientras partes de tu pasado se disuelven en el aire. Y nadie enseña cómo llorar eso. Nadie te prepara para la fuerza que se necesita para seguir apareciendo, sonriendo, comiendo, participando, cuando por dentro llevas un peso invisible. Recuerdo a un hombre llamado Carlos, de 87 años, que dijo: «He asistido a más funerales en los últimos 5 años de los que puedo contar, y con cada uno siento que se va una parte de mí». Muchas personas llevan ese mismo sentimiento. No lo dicen, no porque no lo sientan, sino porque ya forma parte del día a día. Y sin embargo, hay algo que mantiene a muchas personas en pie. La decisión de seguir abriéndose a nuevas conexiones, incluso con el riesgo de futuras despedidas, de seguir buscando motivos para reír, celebrar, invitar a alguien a tomar un café, aunque tenga 30 años menos. Porque mantenerse conectado no es solo una manera de pasar el tiempo, es una forma de mantenerse vivo por dentro. Así que si estás viviendo algo así, no sientas vergüenza por tu tristeza. No finjas que no pesa. Solo recuerda que todavía hay lugar para la alegría, aunque llegue en nuevos formatos y con nuevos rostros. Deja que la tristeza camine a tu lado, pero no le entregues el timón. Así es como se sigue adelante. Si sigues viendo este video y estas reflexiones están tocando tu corazón, comenta el número 6 abajo para saber que sigues aquí. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo contenido que informa, acompaña e inspira. Continuemos. Después de los 80 llega un momento en que comienzas a enfrentar tu propia fragilidad. No solo en los huesos o en los músculos, sino en los pequeños actos cotidianos que antes dabas por sentados.
atarte los zapatos, levantarte de una silla baja, sostener una taza sin temblar. No es que te sientas frágil todo el tiempo, pero cada pequeño tropiezo, cada molestia, cada nueva limitación te recuerda que tu cuerpo ahora tiene fronteras distintas. Esa conciencia puede sacudir tu confianza. Puedes empezar a dudar si salir solo es buena idea, si viajar es seguro, si aún puedes cocinar como antes. Y de pronto ya no organizas tu día en función de lo que deseas, sino de lo que puedes hacer sin ponerte en riesgo. Esta transición puede hacer que tu mundo se sienta más pequeño, pero aquí hay algo importante. La fragilidad no es debilidad, es sabiduría en acción. Es tu cuerpo diciendo, muévete con más cuidado, escúchame mejor. Es la vida recordándote que fuiste fuerte durante mucho tiempo y que ahora tu fuerza está en adaptarte con gracia. Una vez conocí a una mujer llamada Nancy, de 84 años, que dijo algo que nunca olvidaré. No me importa necesitar un bastón ahora, me lo gané. Y esa frase es un recordatorio poderoso. Su bastón no era símbolo de derrota, sino de recorrido. Ella no lo escondía, lo llevaba con orgullo, como quien sabe cuánto ha vivido. Esa mentalidad lo cambia todo, porque mientras algunas personas intentan ocultar sus limitaciones o aparentar que siguen teniendo 60, otras descubren fortaleza en aceptar y adaptarse. Usan apoyos, piden ayuda cuando es necesario, no porque hayan renunciado a su independencia, sino porque entienden que pedir apoyo también es un acto de amor propio. Hay personas mayores que, en lugar de resistirse, eligen adaptarse con inteligencia. No se apuran, escuchan a su cuerpo, se dan espacio, respetan su nuevo ritmo y al hacerlo terminan preservando su independencia por mucho más tiempo que aquellas que niegan los cambios que naturalmente llegan con el paso de los años. Por eso, no se trata de pelear contra tu fragilidad, sino de aprender a convivir con ella, de transformarla en aliada. La fuerza, después de los 80, ya no está en demostrar que puedes con todo. Está en priorizar lo que realmente importa, en cuidar tu energía, en saber decir que no cuando es necesario y en seguir presente con gratitud, sabiduría y templanza. Lo que más importa no es cuánto haces, sino cómo atraviesas cada etapa con esa valentía tranquila que solo tienen quienes ya han vivido bastante. La verdadera fortaleza a esta edad no se mide en resistencia física, sino en la capacidad de mantener la dignidad, la claridad y el corazón abierto frente a los desafíos. Llegar a esta etapa de la vida no se trata solo de sobrellevar lo físico, es mirar de frente algunas de las verdades más duras que trae el tiempo, sin bajar la cabeza ni cerrar el alma. No tienes que pretender que todo es fácil, porque no lo es. Pero hay algo poderoso en reconocer estas realidades y decidir enfrentarlas, con sabiduría en lugar de miedo. Tú no eres una carga, tú no has sido olvidado, aún estás aquí, y tu presencia, tu historia, tu risa, tu espíritu persistente, todo eso importa más que nunca. Por eso, cuida tu mente con la misma ternura con la que cuidas tu cuerpo. No reprimas tus emociones. Acepta la soledad cuando llegue, pero no te abandones a ella. Mantén viva tu curiosidad. No dejes de aprender, de cuestionar, de observar. Sé honesto sobre tus finanzas, pero nunca cierres la puerta a la generosidad. Elige la amabilidad, incluso en los días más difíciles, y cuando tu cuerpo vaya más lento, sigue caminando con orgullo, porque cada paso que das es una prueba de que sigues presente. Si llegaste hasta aquí, nos encantaría saber de ti. Comparte en los comentarios algo que hayas aprendido hoy o alguna reflexión que te haya tocado. Tus palabras nos inspiran tanto como tú.
Leer lo que piensas nos motiva a seguir creando contenido útil y humano, que realmente hable a tu corazón. Si este video te fue útil, te invito a apoyarlo con un me gusta, a suscribirte si aún no lo has hecho y a compartirlo con alguien que lo necesite. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos acompañándote con historias que nutren, informan y reconfortan. Gracias por estar aquí y ojalá nos volvamos a encontrar pronto.